Continuamos con las actividades de esta Semana Nacional de Transparencia 2019. Transparencia como una herramienta para la rendición de cuentas, una visión internacional. Daremos inicio al panel número 6, denominado Importancia del acceso a la información en América Latina para la consolidación de la democracia. Damos la bienvenida a nuestros distinguidos invitados de esta mañana. Está con nosotros el gerente senior de proyectos en gobernabilidad democrática del programa Eurosocial, Borja Díaz Rivillas. Bienvenido. Nos acompaña también el jefe de gabinete de la Oficina Federal del Defensor del Pueblo de Brasil, Marcos Lindenmeyer. Bienvenido. Está con nosotros el comisionado presidente del Info Ciudad de México, Julio César Bonilla Gutiérrez. Bienvenido. Modera este panel la coordinadora de la Unidad de Acceso a la Información de la República de Uruguay, Mariana Gatti, a quien damos la bienvenida y cedemos el uso de la voz. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer al INAI por recibirnos hoy en su casa y por todo el esfuerzo realizado esta semana para albergar el 18º encuentro de la Red de Transparencia y de Acceso a la Información Pública y poder permitirnos participar en este evento de gran prestigio a nivel de la región para intercambiar sobre acceso a la información pública, que es el tema que nos atañe hoy. El nombre del panel se denomina Importancia del acceso a la información pública en la América Latina para la consolidación de la democracia. Estamos viviendo en Latinoamérica procesos donde la democracia se ha puesto en vilo y creemos que tener herramientas como el acceso a la información pública ayudan a proteger los derechos que pueden verse vulnerados y a reforzar los sistemas democráticos. Para hablar de este tema tengo el honor de compartir el panel con Borja Díaz Rivillas, que es técnico senior en gobernanza democrática del Programa de Cooperación de la Unión Europea para América Latina, Eurosocial, en la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Políticas Públicas, FIAP. Tiene 15 años de experiencia en diseño, evaluación y gestión de proyectos de cooperación internacional al desarrollo de la Unión Europea con América Latina en ámbitos de gobernabilidad y las finanzas públicas, y es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Salamanca y Master en Science in Foreign Service por la Universidad de Georgetown. En segundo lugar, vamos a tener la presencia de Marcos Lindenmeyer, es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Ha fungido como auditor federal de finanzas y control en la Coordinación General de Recursos y Acceso a la Información y actualmente es el jefe de gabinete de la Oidoría General de la Contraloría General de Brasil. Y finalmente tenemos a Julio César Bonilla Gutiérrez, maestro en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, especialista en Derecho Electoral, con mención honorífica en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde tuvo medalla de mérito universitario Alfonso Caso. Fungió como consejero electoral propietario en el Consejo Distrital 16 del Instituto Nacional Electoral, director general adjunto de la Fiscalía Especializada para Atención de Delitos Electorales y director de Proyectos y Resoluciones de la Unidad Especializada de Fiscalización del Instituto Electoral Federal. Actualmente es el comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de México. Así que le damos una bienvenida a estos distinguidos panelistas y comenzamos con la participación de Borja Díaz Rivillas. Muy buenos días. Si son tan amables de poner la presentación. Bueno, quería comenzar dando las gracias al INAI, una institución siempre en vanguardia del derecho de acceso a la información en la región, en América Latina y a nivel internacional, y por supuesto agradecer su presencia a todos y a todas, ¿no? Yo trabajo en el programa de cooperación de la Unión Europea con América Latina que se llama Eurosocial. Es un programa que tiene como objetivo la promoción de la cohesión social
y para nosotros una dimensión clave para promover la cohesión social es la transparencia y el acceso a la información, como derecho llave, por supuesto, como mecanismo de rendición de cuentas y también como mecanismo de control social. En ese sentido, llevamos años trabajando, ya más de 6 años, de la mano de la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que hemos apoyado, acompañado, y también este proceso del INAI, la verdad es que ha sido un apoyo técnico muy importante en la región. Siguiente, por favor. Como ha dicho Mariana Gatti, vivimos tiempos complicados, hay una crisis de confianza y legitimidad democrática en América Latina, pero también es algo que sufrimos en la Unión Europea. Vemos los datos del índice de percepción de corrupción, de transparencia internacional en la región. Bueno, tan solo Costa Rica, Chile y Uruguay aprueban en ese ranking. Es un problema serio, pero en paralelo, cuando vemos el Latinobarómetro, vemos una cada vez mayor desconfianza ciudadana en las instituciones democráticas, con unos niveles muy bajos, muy preocupantes, también una baja valoración ciudadana de los servicios públicos y una percepción de que los gobiernos, muchos no trabajan por el interés general, ¿no? Entonces es una crisis de reciprocidad entre el Estado y la ciudadanía, y también hay percepción de que hay poca transparencia en las instituciones del Estado, y al mismo tiempo América Latina es la región del mundo con menor confianza interpersonal. En este contexto pensamos, como ustedes compartimos, que la transparencia y el acceso a la información puede ser un mecanismo, un puente entre el Estado y la ciudadanía para promover una mayor rendición de cuentas, una mayor participación ciudadana y favorecer el combate a la corrupción. Ahora bien, el derecho de acceso a la información pública es todavía un derecho muy joven en muchos países. En México tiene ya un largo recorrido, pero en otros es un derecho todavía muy joven, poco conocido por la ciudadanía y poco ejercido. Y es ahí donde tenemos que poner los esfuerzos. Siguiente, por favor. A pesar de este panorama, cuando hablamos del tema de transparencia y acceso a la información, yo veo más el vaso más lleno que vacío, y realmente estamos en un escenario muy importante con muchas oportunidades para que este tema, que ya ha venido para quedarse, se pueda consolidar en la agenda pública, pero también en la agenda ciudadana, ¿no? En primer lugar, salvo Venezuela, Bolivia y Costa Rica, todos los países de América Latina ya poseen leyes de acceso a la información pública. Esto es un avance muy importante, y en Costa Rica estamos trabajando desde Eurosocial, de la mano de la RTA, para que pronto exista también una ley. Y en estos años hemos vivido un enorme avance de los órganos garantes y promotores del derecho de acceso a la información. Ha habido muchísima innovación en este ámbito. América Latina es uno de los epicentros de vanguardia a nivel internacional, por lo tanto hay una oportunidad muy importante. Asimismo, el tema por primera vez está de manera bastante sólida en la agenda internacional. Como saben, en los ODS, por primera vez, en el ODS 1610.2, se contempla como una de las metas el fortalecimiento, el perseguir que haya más leyes, pero también que se implementen estas leyes y se mejore la calidad de acceso en nuestros países. Existe también una red, como saben, la RTA, que engloba a más ya de 37 instituciones promotoras o garantes del derecho de acceso a la información de América Latina y España, y hay 16 países y España. Es una red muy viva que tiene mucho que transmitir, y también hay toda una red de comisionados internacionales de acceso a la información que ya se está convirtiendo en un foro anual de reunión e intercambio de experiencias. También está la Alianza de Gobierno Abierto, donde los países de América Latina participan de manera especialmente activa. Y luego, recientemente, saben que desde el año 2010 existe una ley marco interamericana de acceso a la información pública de la OEA, y afortunadamente en estos momentos, tomando en cuenta todo el aprendizaje ya existente en la región, estamos por consolidar, aprobar el año que viene una ley marco 2.0 de la OEA, que puede ser una referencia muy importante y que toma los aprendizajes de instituciones como el INAI y el resto de países de la región, porque ya hay un trecho muy importante avanzado, y pensamos que esto puede ser un punto de inflexión en las normativas y en la calidad del acceso en la región. Siguiente, por favor. Otro punto importante que tenemos es que ya, si bien es bastante desconocido este derecho,
empezamos a ver ya casos. Esta semana hemos visto casos espectaculares donde se empieza a ver cómo el derecho de acceso a la información actúa como derecho llave para acceder a otros derechos, y también cómo empieza a tener relevancia en el combate a la corrupción, ¿no? Simplemente mencionar, el Consejo de la Transparencia de Chile identificó en los últimos 10 años más de 200 casos donde el derecho de acceso fue clave para destapar casos de corrupción. Tenemos el caso de la renuncia del vicepresidente de Uruguay por señalamientos de corrupción a raíz del caso de Uruguay, a raíz de un pedido de información pública que inicialmente fue denegado, pero la agencia garante lo autorizó. Esto es periodismo de investigación, y se descubrió que había habido una serie de delitos a la hora del uso de la tarjeta corporativa, y como resultado hubo una renuncia del vicepresidente, y también se lanzó un mensaje claro que aquí hay que rendir cuentas y ser transparentes. En el caso de El Salvador, gracias a la labor de la sociedad civil, del capítulo de Transparencia Internacional, 2 funcionarios pidieron diferente información sobre las declaraciones de bienes de los expresidentes, de 3 expresidentes, uno de ellos Funes, que está, como saben, en Nicaragua, otro que falleció, pero Arias Antonio Saca, gracias a ese pedido de información, fue clave para sentenciarle a 10 años de cárcel por corrupción. Entonces empezamos a ver sobre todo cómo el periodismo de investigación y la sociedad civil empiezan a hacer el uso de las herramientas de transparencia, siempre con el respaldo ahí de los órganos garantes. Siguiente, por favor. Y otra parte importante que yo creo que nos hace ser optimistas es el tema de cómo se mejora con este derecho el acceso a derechos. Vemos ahí una imagen de un tema muy importante, que es el tema de los archivos clínicos. Hay un caso muy importante que hubo en El Salvador, de una madre que su hijo nació prematuro, se le aplicó supuestamente un suero en mal estado y quedó tetrapléjico. Entonces ella pidió el archivo clínico de su hijo, porque también había habido otros casos parecidos, como para poner una demanda en el sistema de justicia, y se le negó el archivo de su hijo. Cuando ella tuvo conocimiento de la existencia del Instituto de Acceso a la Información Pública, pidió el expediente de su hijo, no lo encontraron, pero gracias al Instituto de Acceso a la Información Pública obligaron al Instituto de Seguro Social, institución pública, a abrir los almacenes, ahí ven cómo estaban los almacenes, para buscar el expediente del hijo de Claudia Reyes. Después de buscarlo, curiosamente, todo ese año había desaparecido, estaban almacenados en bolsas de basura que se vendían al peso, pero lo que sí se consiguieron fueron 2 cosas. Primero, mostrar el deplorable estado de los archivos clínicos en El Salvador. Segundo, fueron obligados a facilitar el nombre del fármaco. Con el nombre del fármaco ya Claudia Reyes pudo entrar al sistema judicial con una demanda al Seguro Social por $2,5 millones. Y otra cosa muy importante, a raíz de ese escándalo se vio la necesidad de reformar la normativa de gestión de expedientes clínicos en El Salvador, tanto en la parte privada como pública. Recientemente se ha aprobado una normativa, y al mismo tiempo el Instituto de Acceso a la Información Pública emitió unos lineamientos que sin duda van a cambiar el panorama de El Salvador en este ámbito. Entonces vemos derecho llave, acceso a derechos, pero también como motor de transformación en un área tan importante como es el de la salud. Siguiente, por favor. Y aquí me voy a referir a 3 casos muy relevantes, 2 de ellos de América Latina, uno internacional. El primero es un caso que ustedes han escuchado estos días, ¿no? El caso del transporte de órganos para trasplantes por parte de la Fuerza Aérea en Brasil, y cómo a raíz de un pedido de acceso a la información por parte de un periódico, de una periodista, pues se pudo acceder a una información que mostraba que en algunos casos, cuando en lugar de trasladar los órganos para un trasplante se usaban para transportar personas, y se da prioridad al traslado de funcionarios frente a esa necesidad. Y a raíz de ahí, bueno, pues ya se estableció que siempre que había que haber, independientemente del traslado de personas, aviones de la Fuerza Aérea disponibles para el traslado, para el trasplante de órganos, y la verdad es que se incrementaron el número de trasplantes de manera considerable. Y esa experiencia además recibió un premio internacional de periodismo muy relevante.
Segundo caso es en Brasil, un caso facilitado por la CGU, donde desde artículo 19, desde la sociedad civil, lo que se hizo es toda la información legal en relación a los hospitales públicos donde las mujeres podían practicar el aborto legal estaba dispersa, no se conocía, había trabas. Entonces esta ONG lo que hizo fue publicar un mapa de dónde estaban todos los hospitales públicos donde se podía aplicar el aborto legal conforme a los casos que la normativa brasileña permite y además facilitando información sobre los supuestos, etc. El otro caso es un caso de Canadá muy impactante, donde una periodista, a través de más de 300 pedidos de información pública a las oficinas de policía, más de 1000 oficinas de policía, descubrió que 1 de cada 5 casos de violación, de presuntas violaciones sexuales a mujeres, eran desestimados por diferentes causas. Una de ellas era por falsas creencias que tenían los propios policías que atendían a las mujeres sobre las violaciones, un desconocimiento sobre los traumas de las víctimas y sus efectos a la hora de relatar lo ocurrido, y también un desconocimiento de las leyes de consentimiento. A través de los informes que ella solicitó, las estadísticas, sentencias, etc., ella llegó a la conclusión en ese estudio tan importante de que realmente algo estaba mal pasando en el sistema. A raíz de ese informe que ella publicó en el diario The Globe, 37.000 denuncias consideradas como infundadas por la policía fueron revisadas, se han reabierto más de 400 casos y se han cambiado todos los protocolos de policía y se está recibiendo capacitación a nivel policial para que esto no vuelva a suceder. Entonces también es un ejemplo, derecho de acceso a la información cambia la vida de las personas, produce reformas institucionales. Siguiente. Y ya para concluir, me gustaría resaltar algunos desafíos que a lo largo de esta experiencia que hemos tenido en el marco de la Red de Transparencia y Acceso a la Información hemos visto como prioritarios. Lo primero es lo que hemos dicho, es un derecho poco conocido y poco utilizado. Es importante educar y sensibilizar a los ciudadanos, pero desde edades tempranas es importante que este tema esté presente en los planes de estudio, que sea, ya sea en valores, cívica o lo que sea, pero tiene que estar, estudios sociales, tiene que estar como materia o como componente obligatorio. Por supuesto, sociedad civil, periodistas, son actores claves que hay que sensibilizar, buscar alianzas, y los funcionarios. Esa es una forma de asegurar que realmente sea un derecho llave que se ejerza el control social. Lo segundo, y como salió de la declaración de este encuentro de la RTA, hay que seguir fortaleciendo a los órganos garantes. Muchos son muy jóvenes, esto en muchos sitios es novedoso y tienen poco presupuesto, pocos recursos humanos y poca capacidad al final de fiscalización. Y por supuesto hay que mantener la autonomía política. Si no se respeta la autonomía política, al final esto se acaba instrumentalizando, ¿no? El tercer punto importante de cara a derechos es que hay que transitar de una visión más de tipo administrativa, ¿no? De simplemente cumplir con lo que las leyes nos dicen, y hay que ir a modelos de transparencia proactiva. Ahí el INAI está haciendo un trabajo muy importante a nivel metodológico, que creo que va a ser referencia en la región, y es importante que los órganos promotores de la transparencia, las instituciones públicas, se adapten y vean cuáles son las necesidades ciudadanas, qué es lo que más piden los ciudadanos y por qué, y que esa información que se genere, además de cumplir con la ley, sea información socialmente útil. Yo creo que esto es un desafío importante. Y conectado con esto, hay que llegar a los sectores que están en situación de vulnerabilidad. Hay sectores que tienen especiales dificultades para acceder a derechos, y ahí el derecho de acceso a la información puede ser importante. Pero esto no puede ser con casos aislados. Hay que tejer mapas de riesgo. Es importante modelos focalizados en determinados grupos vulnerables, y hay que buscar la coordinación interinstitucional con los ministerios. Hablábamos con InMujeres, por ejemplo, que ellos ya estaban mapeando qué eran los mayores pedidos de información que realizan las mujeres en México y en qué temáticas. Yo creo que eso es un análisis fino que hay que hacer de manera coordinada. El quinto elemento, como columna vertebral del derecho de acceso a la información pública, es la mejora de la gestión documental y archivos. Como veíamos en esa foto impactante de El Salvador,
los archivos son claves, los archivos son la piedra angular de todo esto. Ya hay un modelo muy importante de gestión documental de archivos de la RTA que pensamos que es una referencia y que ahí puede tener mucho impacto. En sexto lugar, fortalecer el monitoreo y evaluación del derecho. Es importante que se mida el desempeño de los órganos garantes, de los órganos promotores, pero que también se empiecen a hacer evaluaciones sectoriales y de impacto de cuál está siendo el funcionamiento real en la práctica de este tipo de cosas. Y ahí hablamos hace un momento también, las investigaciones académicas puede ser importante. Es importante, yo creo, vincular las redes de transparencia con las redes académicas. Hemos visto esta semana que se ha firmado un acuerdo entre el INAI, la RTA y la red de rendición de cuentas liderada por el CIDE, y creo que ahí puede ser un buen ejemplo de sinergias entre órganos de transparencia y esto. Siguiente punto importante, yo creo que es el tránsito del gobierno abierto al Estado abierto. Ahí es muy importante promover la transparencia en poderes como el judicial, el poder legislativo. Desde la RTA estamos trabajando en una caja de herramientas de transparencia parlamentaria que estará lista a final de año. Creo que eso puede ser una herramienta. También seguir promoviendo estrategias de justicia abierta. Creo que ahí en el marco de OGP, de la Alianza de Gobierno Abierto, son dos grandes desafíos, y también son grandes desafíos a nivel nacional, dado que son órganos tradicionalmente han tenido más problemas para incorporarse a todos estos temas. En el ámbito internacional, ya para ir terminando, creo que el ODS 1610.2 ofrece una excelente plataforma para medir, tejer una línea base que se está tejiendo precisamente en estos momentos, y a partir de ahí ver hacia la Agenda 2030 cómo somos capaces de avanzar en este derecho y cómo podemos medirlo a nivel global por primera vez. Como había mencionado, también en julio del año que viene, si todo va bien, se aprobará una nueva ley marco 2.0 de la OEA, que incluye como los mayores temas de vanguardia. Y otro tema importante es el ODS 17, que nos habla de las alianzas, ¿no? Es importante tejer alianzas entre redes como la RTA, la recién creada Red Africana de Transparencia, el Foro Internacional de Comisionados de Acceso a la Información y otra serie de redes que hay a nivel global. Es importante, los recursos para estos temas no son tantos, y por lo tanto es importante forjar alianzas. Y por último, ahora sí, algo clave y que es la columna vertebral de todo esto, el compromiso político e institucional. Si no hay un convencimiento de que esto ayuda a la población o que ayuda a nuestras instituciones, caeremos en la demagogia de mencionar una y otra vez lo bueno que es la transparencia para la democracia, pero al final no podremos transformar nuestras sociedades. Siguiente. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de Borja Díaz, nos ha ilustrado todo el trabajo y el apoyo que ha brindado Eurosocial a la región, en especial en la órbita de la RTA, que ha sido fundamental para gestar modelos de indicadores, de archivos que mejoran la política pública de transparencia, así que quiero dejar expreso ese reconocimiento. Y como decía la noticia que mencionaba, que se mencionó el primer día de la semana en Relaciones Exteriores, el derecho a acceso a la información salva vidas. Borja lo relativizaba y creo que eso nos da fuerza a todos aquellos que trabajamos y que a veces nos vemos un poco desestimulados porque no es tarea fácil implementar las leyes de acceso a la información pública, pero cuando vemos noticias de ese tipo creo que nos gratifica y nos alienta a seguir trabajando por la consolidación de la cultura de transparencia en nuestros países. Ahora, siguiendo con el panel, le damos las palabras a Marcos Lindenmayer. Muchas gracias, Mariana. Te doy mi... Bueno, va a ser un poco complicado para un brasileño hablar sentado, porque como ya han visto en los últimos días, todos nosotros tenemos necesidad de hablar y caminar al mismo tiempo, pero voy a intentar hacerlo desde aquí. Más difícil,
Sí, se puede. Sí. Más difícil aún hablar después de Borja, así que con su perfecto español madrileño, voy a hacer un portuñol con acento madrileño. Voy a intentar. Bueno, ¿se podría poner la presentación, por favor? Sí, no sé si... Bien, ahí está. Voy a hablarlos desde un punto de vista muy específico, que es un órgano garante que también tiene el mandato de ombudsman, o como se dice en Brasil, la ouvidoría. Entonces nosotros coordinamos no solo lo que se refiere a acceso a información, sino que otras formas de comunicación con la ciudadanía y la defensa de sus derechos en fase del Estado, del gobierno. Y desde ese punto de vista me gustaría hablar un poco sobre lo que es que vemos hoy en Brasil en términos de democracia y cómo la transparencia puede de algún modo dar soluciones para las varias crisis que creo que todos nosotros estamos de algún modo ya sintiendo, o ojalá no la sintamos de tan pronto. Siguiente. Entonces lo que gustaría de proponer es una mirada sobre lo que llamamos de exclusión política y los efectos en la democracia en este momento de sociedad de información. Siguiente. Bueno, no es de hecho necesario recordar que estamos saliendo del barrio. ¿Qué creo decir con eso? En esta sociedad en que todos están conectados, creo que la mayor parte de los que están aquí ahora están en sus móviles, pero no es una crítica, están todos conectados y están todos desplazados de este espectro geográfico donde estamos ahora. Entonces hay nuevos espacios públicos, sí. No son más las calles, pero ellos están en la web. Al mismo tiempo tenemos los espacios de cohesión, se virtualizaron, así que no necesitamos más tener buenas relaciones con nuestro vecino, porque podemos tener buenas relaciones en Facebook o en Twitter o en otros lugares. Y la creación, sí, de comunidad de identidad, con inquietudes semejantes que no están fijadas en las cuestiones del barrio. Es posible hoy organizar un movimiento, qué sé yo, por pautas identitarias sin que estén en la misma ciudad, sin que estén en el mismo país incluso. Así que se volvió más fácil de algún modo crear esas identidades y salir de la política tradicional del barrio. Los efectos, por favor, siguiente. Ahí ven los efectos en Brasil, por ejemplo. Ese es un estudio muy interesante, si se puede ver en la pantalla, de un estudio de la Universidad de São Paulo sobre las interacciones en Facebook. Han ordenado los perfiles en aquellas personas que daban like en los perfiles de políticos de izquierda y de derecha, y ordenado con pautas como pautas de derechos humanos, justicia criminal, anticorrupción, políticas identitarias, etc. Ves que de algún modo en 2013 todavía había alguna forma de interacción entre esos actores, pero ya estaba de algún modo también polarizado. Por favor, siguiente. En 2014 eso comienza a pasar. En 2016, próximo por favor, ya estamos así. Y la tela social y política de Brasil se rompe, de hecho. Siguiente. Mire lo que pasa. Y ahí en marzo de 2016 nosotros no estamos en el peor momento de polarización de la sociedad, que pasó en 2018. Creo que no tendríamos pantalla para poder poner los dos polos. Por favor, siguiente.
Y con todo eso seguimos gobernando desde el barrio. Hoy, por ejemplo, el gobierno o los gobernantes no pueden más quedarse atrás de un canal oficial de comunicación. Antes, por ejemplo, si una información de interés estratégico necesitaba llegar al gobernante, pasaba por un secretario, un coordinador, un director, otro secretario, y después llegaba al gobernante. Hoy la información no tiene jerarquía, llega por todos los modos. Entonces, ¿cómo seguir con la cultura de un canal oficial para recibir las informaciones de la ciudadanía? Y también un canal oficial para prestar las informaciones de la ciudadanía. Al mismo tiempo, en el tiempo virtual todo está pronto, ¿sí? Cuando empecé en la universidad tenía que buscar las informaciones en la biblioteca, me quedaba como 2, 3, 4 horas en la biblioteca y a veces encontraba como un párrafo en que pudiera sacar algunas conclusiones sobre... Hoy lo pongo en el Google y tengo como millones de artículos específicos sobre el tema. Pero el gobierno, el Estado sigue con los mismos tiempos. ¿Qué genera eso? Siguiente. Bueno, es un dato, 62% de los brasileños no creen en las instituciones de Brasil. Creo que ahora están un poco más. Y es chistoso que, siguiente, que al mismo tiempo la ciudadanía cree que puede, con actos individuales, cambiar el Estado. Es chistoso. Pero ¿cómo lo hace? ¿Por qué medios? Siguiente. Bueno, desde 2013 hacia hoy, eso es lo que la ciudadanía hace. El proceso de ruptura de la tela social nos ha brindado con movimientos muy fuertes en las calles, pero eso no pasa solamente en Brasil. Siguiente. Bueno, ahí vemos Argentina, vemos ahí creo que sea Venezuela, sí, ¿qué más? Chile, Bolivia, Chile. ¿Qué está pasando con todos? Es un fenómeno global. Siguiente. Lo que pasa es que la confianza, el ciudadano ya no tiene la confianza en el Estado. ¿Cómo recuperarla? ¿Y cuál nuestro rol en la recuperación del Estado y de la democracia? Siguiente. Mira, a veces tengo insomnio y me quedo al Google Trends para hacer como algunos análisis y sacar algunas conclusiones. Hace poco hizo una pesquisa sobre cómo buscaban a los brasileños datos sobre diputados, senadores y al final el presidente. Qué chistoso que solamente de 4 en 4 años se hacen búsquedas sobre estas personas. Son aquellos que elegimos, pero solamente buscamos por ellos cuando tenemos que elegirlos. Próximo. Otro dato interesante de Brasil es que, por ejemplo, las personas procuran más informaciones sobre la regularización de su tarjeta para su registro electoral que sobre el voto en sí. Así que es una obligación, simplemente en Brasil el voto es obligatorio, pero ese es el cerne de nuestra democracia, la representación. A ver, siguiente. Pero seguimos denunciando, reclamando y haciendo solicitudes de acceso a la información cada vez más. Siguiente. Ahí está la solicitud de acceso a información en el ámbito federal en Brasil, hacia 2018. Más, por favor, siguiente. Y en ouvidoría. Siguiente. En Brasil, la Constitución dice que todo el poder emana del pueblo, que puede ejercerlo por medio de representantes electos o directamente, en los términos de la Constitución. Siguiente. Y la Constitución, al reglamentarlo, habla de las reclamaciones, de las solicitudes de acceso a la información y de las representaciones y denuncias.
Así que, bueno, estamos allá. Estamos dentro del párrafo único del artículo 1 de la Constitución como base fundamental de nuestra democracia, como forma de participación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones. Si estamos en una situación en que cada vez más las instituciones no tienen confianza de la ciudadanía, ¿cuál es nuestro rol en todo eso? ¿Qué podemos hacer? Siguiente. Bueno, nosotros hicimos mucho, hicimos un sistema increíble de acceso a información. ¿Qué más? Siguiente. Hicimos un portal de transparencia, está muy bien. Siguiente. Congratulaciones para nosotros. Bien, pero ¿cuál es el efecto? Siguiente. 51% de la población vive en los 4 estados más ricos de Brasil, 71% tienen a lo mejor una graduación y 97.9% utilizaron los medios informáticos para hacer solicitudes de acceso a información. Eso no corresponde a la realidad de Brasil. Nuestra democracia directa también es exclusiva, tal vez. Siguiente. Mira, los estados de Brasil, por su IDH y el número de solicitudes de acceso a información, el número medio por su población. Mira que tiene diferencia y el Distrito Federal se apunta como al final ahí, con el IDH más alto. ¿Qué más? Siguiente. Sí. Al mismo tiempo, no tiene ninguna relación con la existencia de servidores públicos, empleados públicos, ya que no hay correlación entre los dos puntos. Siguiente. Pero hay sí, con enseñanza superior, necesitamos hacer con que todos tengan enseñanza superior, o necesitamos hacer con que el derecho de acceso a información sea ejercido por todos, incluso aquellos que no tienen enseñanza superior. Es decir, como decía hace un par de años el comisionado Paco Acuña, es hacer con que se quede sexy el derecho de acceso a información para aquellos que no están con nivel superior. Renta familiar, nuevamente, unos puntos más, que no tiene relación con PIB. Sigue, pero buenas informaciones también en lo de género. Cada vez más nos acercamos de la realidad brasileña, tanto en oíduría cuanto en acceso a información. Siguiente. Pero eso no pasa con lo que se refiere a tono de pelo. Brasil vive una pigmentocracia, de hecho, y eso se refleja ahí también. Bueno, siguiente. Algunas conclusiones. ¿Cuál es el rol del derecho de acceso a información en la conformación de estos nuevos espacios democráticos? Ellos se construyen base en la información. Necesitamos producir las informaciones que sean útiles para el ejercicio de la democracia. Muchas veces creemos que las informaciones que producimos son útiles, pero muchas veces no son. Necesitamos hacer con que esas informaciones sean útiles para aquellos que no están en el nivel óptimo de IDH, que no estén en el nivel óptimo de educación, que estén en situación, por ejemplo, de vulnerabilidad. La transparencia, creo, y otras formas de acceso directo del Estado a la ciudadanía son la forma más clara de democracia que se puede obtener en un espacio en que no se puede más esperar por el Estado que haga en los tiempos del Estado las decisiones del Estado. Es necesario que la relación entre la ciudadanía y el Estado se dé de modo directo cada vez más en la democracia. La democracia sí se puede realizar de muchas maneras, y tal vez necesitemos pensar cuál
nuestra participación en eso. Además, es necesario que esas asimetrías de la información que producimos y de cómo la disponibilizamos sean cada vez más vencidas, porque de otro modo no podremos lograr que nosotros nos volvemos en un instrumento real de democracia. ¿Cuál es nuestro rol en todo eso? Creo que ya está claro. Aquí tenemos una situación de cambios brutales en lo que se refiere a los modelos democráticos en América Latina y creo que en el mundo. Modelos que necesitan y que se transforman bajo una revolución de información. Y información es la materia prima de nuestro trabajo. Así que tal vez en este momento de muchas veces de caos, en nuestro trabajo esté la solución para una gran parte de esta crisis de confianza. Bueno, siguiente. Muchas gracias. Recuperar la confianza en las instituciones, que vemos que en la región está pasando un momento muy complicado y nos preocupa a todos. Desde la organización están circulando unas hojas por si quisieran hacer llegar preguntas a las panelistas, las vamos a estar recibiendo y contestando sobre el final del panel. Ahora le cedemos la palabra a Julio César Bonilla Gutiérrez. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Muy buenos días a todas y todos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Excelente. Yo quiero agradecer especialmente a las y los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia por esta invitación a participar en este importante seminario. Felicitarlos también por el desarrollo desde ya hace algunos días sobre la RTA y por supuesto con la Semana Nacional de la Transparencia. Especialmente a mi amigo el comisionado presidente Paco Acuña y al comisionado Guerra Fort, que es a quien le debo estar aquí. Muchísimas gracias por haberme invitado y por supuesto a mi compañero Aristide Rodrigo Guerrero por estar con nosotros, a todos las y los comisionados de los gobiernos de las entidades subnacionales en la República Mexicana. Como hemos aprendido a lo largo ya de esta semana, al atravesar diferentes paneles de discusión, está claro que la transparencia hoy en la agenda democrática, no solamente a nivel regional, sino en el mundo, ya es un tema justamente de carácter global y multilateral. Es un tema que incluso hoy por hoy está lleno de tensiones y muchas dificultades para su auténtica implementación. Y se debe analizar el contexto particular de cada región del mundo. La región latinoamericana, hoy por hoy, como todo el mundo lo conoce, se sigue debatiendo los temas vinculados con la consolidación de nuestras democracias. Y como ya parece que ha quedado acreditado también, no ha resultado suficiente tener un modelo de democracias que en lo adjetivo me parece que hemos dado el salto de calidad, pero que en lo sustantivo no. Es decir, el modelo democrático que nos hemos dado en la región latinoamericana vía el desarrollo constitucional e institucional, me parece que está acreditado y validado. Es decir, en América Latina como en México, el modelo que permite a los ciudadanos ir a la gran fiesta electoral, el día de la jornada electoral, y definir quién va a ser nuestro gobernante o nuestros gobernantes, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo, está más que superado. Pero el problema ese ya no tiene que ver con la democracia adjetiva, sino con la democracia sustantiva. Hoy los países que se han citado a lo largo de esta mesa evidencian una serie de factores que vienen a cuestionar de manera fáctica, de manera directa, qué está sucediendo con nuestras democracias. Ahí inicia un análisis para nosotros como mexicanos en lo particular, porque en 1977, ante la gran reforma constitucional que le dio vida a la pluralidad política como la conocemos hoy en México, dejó en un renglón solamente en el sexto constitucional el derecho al acceso a la información pública, y el sexto constitucional en esta reforma de 1977 decía: el derecho a la información será garantizado por el Estado. Y parecía
una motivación no solamente democrática, sino social y cultural, que nos iba a permitir como mexicanos profundizar en el desarrollo democrático en lo sustantivo. Pero todos nosotros sabemos aquí qué sucedió. Ese párrafo, ese rengloncito vinculado con el acceso a la información pública, con un derecho fundamental de base constitucional y convencional, durmió el sueño de los justos durante casi 30 años. Es decir, no existió una regulación ni reglamentación en materia constitucional ni institucional que le dotara de vida y aplicación fáctica en el desarrollo democrático de nuestro país. Porque México, como muchas naciones latinoamericanas, en su proceso de consolidación democrática, apremiaron y le dieron sentido a la democracia adjetiva, a garantizar transitar de modelos de gobiernos autoritarios en muchos países latinoamericanos, hermanos, de las famosas dictaduras cívico-militares, y en nuestro país, aunque no éramos una dictadura, parecía que en la forma, como dijera el Premio Nobel de Literatura Vargas Llosa, pues vivíamos en una dictadura de facto, ¿no? Una dictadura perfecta. Porque antes, justo de la reforma del 77, si echamos un vistazo a nuestra historia, solamente compitió un candidato a la presidencia en este país. Entonces, naturalmente, no necesitábamos de ninguna junta militar, porque aquí el control lo tenía un partido hegemónico. Entonces, lo que necesitábamos era la liberación democrática de nuestro país, y me parece que a lo largo de los primeros 30 años posteriores a 1977 se logró. Llegó el año 2000, la primer gran alternancia política en nuestro país, en el Ejecutivo, y empezamos a trabajar como mexicanos y mexicanas en un proceso que fortaleciera el acceso a la información pública. Pero en la consolidación democrática de nuestro país, antes de llegar al año 2000, para entender la democracia en México, tenemos que entender qué significa, por supuesto, ya no solamente la base teórica, sino la base práctica a nuestra democracia. Fue hasta 1994 cuando la reforma constitucional dotó de plenos poderes en materia constitucional a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue hasta 1997 cuando el Congreso Federal logró la pluralidad política en su integración. Y fue hasta el año 2000 la primera gran alternancia en el poder en el Ejecutivo Federal. Y señalo estos tres elementos porque ahora en el desarrollo teórico del Estado constitucional y democrático de derecho se atiende a dos principios elementales para considerar que una democracia está en consolidación, en proceso de consolidación, y que estamos en un Estado constitucional. Y eso tiene que ver, según el juez constitucional italiano Gustavo Cerebelski, con dos temas esenciales: la división y el equilibrio en los poderes, es decir, los famosos pesos y contrapesos al poder, y el respeto irrestricto a los derechos fundamentales. Entonces, partiendo de la primera premisa, 94, 97 y 2000, hasta ese momento logramos un dinamismo efectivo de los pesos y contrapesos en México. Y hasta el año 2000, y si me permiten, si me apremian, hasta el año 2011, con la reforma en materia de derechos humanos, el artículo primero constitucional, logramos un auténtico equilibrio en la tutela de los derechos fundamentales en nuestro país, incluido el del derecho de acceso a la información pública. Como es notorio, el derecho al acceso a la información pública tiene una serie de dimensiones. Genera en los estados nacionales legitimidad democrática, controles al poder y, por supuesto, se convierte en una herramienta muy efectiva, muy eficaz en materia de rendición de cuentas y en materia de combate a la corrupción. Uno de los flagelos más intensos que ha atravesado el continente latinoamericano en las últimas décadas. Y por supuesto, México no está excluido de este análisis. Ahí justamente radica la importancia del acceso a la información pública en la consolidación democrática de Latinoamérica y de México.
Hoy el acceso a la información pública significa eliminar de una vez y por todas el secretismo que permeó prácticamente todo el siglo XX en nuestro país y en nuestra región. Ayer Leonardo Curcio señalaba con toda claridad la famosa conceptualización de los arcana imperii, ¿no? Es decir, estos secretos de Estado que hoy están ahí, incluso en esos textos constitucionales denominados de otra forma, ¿no? Razón de Estado, secreto de Estado, etcétera. Naturalmente, el Estado moderno, el Estado como lo conocemos, el Estado constitucional como lo conocemos, que se genera a partir de grandes rupturas con un modelo de imperios y un modelo en donde se regía bajo la tutela de una sola persona, privilegiaba el secreto, ¿no? Capelletti señala con toda claridad que para el poder el secreto es esencial. Es decir, el secreto significa también la acumulación del poder. Eso eran también los arcana imperii. Quien tenía el poder tenía los secretos del Estado y por tanto información privilegiada. Y era una relación no solamente cognoscitiva, es decir, yo conozco más que los demás, sino una relación de poder, porque conozco más que los demás, puedo gobernarlos. Y después viene una serie de discusiones desde 1500 hasta 1800 sobre qué significa el conocimiento y el poder, más allá de las variaciones entre el famoso concepto de doxa y epísteme, pero el conocimiento es poder y por supuesto el saber es poder, ¿no? Y entonces los gobiernos de base autoritaria utilizaban la información para tener un control y un dominio absoluto sobre sus ciudadanos, que en realidad no tenían nada de ciudadanos, y que en la conversión y en la existencia moderna de un Estado constitucional, hoy quien tiene el poder ya no es una élite, ya no es quien gobierna un Estado, sino los ciudadanos. Y si la información es poder, los ciudadanos en un Estado constitucional y democrático tienen que utilizar ese poder para evaluar, para auditar, para fiscalizar, para controlar a su gobierno y para generar redes y mecanismos que le den vida y sustento a la democracia sustantiva. Es decir, ya no nos basta como región en América Latina, y ahí está Bolivia, ahí está Chile, ahí está Ecuador, hoy en una franja natural de polarización, ¿no? Porque justamente la democracia instrumental no ha sido la respuesta ante las altas exigencias sociales de nuestros pueblos latinoamericanos, porque tienen que ser vistos y reconocidos todas las variantes y los grupos que conforman un Estado. Y me refiero que la ley hoy no tiene que convertirse en el instrumento positivista del contractualismo moderno u original en su primera época, ¿no? Es decir, el contractualismo en su primera época, el naturalismo, buscaba el orden, buscaba el poder político y darle sentido y orden al Estado, pero no estaba buscando la impartición y la modelación de justicia para todos. Hoy el Estado constitucional sí, y en los centros de poder se están diversificando. Hoy tenemos la obligación como Estados nacionales de reconocer la importancia de las mujeres, de los indígenas, de la diversidad sexual, de las personas con discapacidad, y a todas ellas, a todos estos grupos, como grupos de poder también en sí mismo, tenemos que permitirles ejercer el poder y la tutela de sus derechos fundamentales. Hoy en México se ha generado un modelo adicional de controles al poder. La base constitucional, legal y reglamentaria que como mexicanos nos hemos dado, dota de una fortaleza a las instituciones muy importante. México vive y recrea de manera permanente, y con esto concluyo, modelos de control al poder más allá de la división tradicional de los poderes. Ejecutivo, legislativo y judicial tampoco bastó para el equilibrio al poder y tampoco bastó para generar mecanismos de participación igualitaria en la toma de decisiones en los asuntos públicos. Por eso en México tenemos este modelo tan sui generis
de órganos constitucionalmente autónomos, como en el que hoy nos encontramos y como el que dota de garantía los gobiernos subnacionales. Y así, el órgano de transparencia nacional y local o locales son órganos constitucionalmente autónomos, que también generan equilibrios y que buscan corregir estas debilidades democráticas. Pero más allá de las fortalezas institucionales de control al poder, tenemos los mecanismos y las garantías constitucionales para controlar al poder, que va desde el amparo hasta la controversia constitucional en México, atravesando necesariamente por las solicitudes de acceso a la información pública y los recursos de revisión. Hoy el Estado tiene que convertirse en un Estado democrático y constitucional, y para lograr eso necesitamos impulsar en una doble dimensión esta consolidación. Me parece que en América Latina como en México, la dimensión constitucional en la base reglamentaria está dada. Lo que nos hace falta es justamente penetrar en el imaginario de toda la sociedad para que esta ruptura del paradigma en materia de secretismo se convierta en cosa del pasado y que cada vez más la gente participe en los asuntos públicos de manera periódica y no solamente el día de la jornada electoral. Y entre mayor conocimiento tengamos sobre los asuntos del Estado, mayor dinamismo, mayor confianza, mayor legitimidad y mayor control vamos a tener en un Estado y en una república como la nuestra y como las repúblicas que cruzan a todo el continente. Quiero señalar que, como conclusión, hoy en México tenemos una oportunidad histórica por consolidar los sistemas que también controlan democráticamente al poder. El Sistema Nacional de Transparencia, que ya existe y vive, el Sistema Nacional Anticorrupción, que está en proceso de consolidación, el Sistema Nacional de Fiscalización y el Sistema Nacional de Archivos. Que no nos digan a los mexicanos que nos falta creatividad para controlar el poder, pero no solamente de creatividad se trata, sino de participación decidida, de participación frontal, activa, plural, diversificada de nuestra sociedad. No más un México sin las mujeres, sin los indígenas, sin la diversidad sexual, sin las personas con discapacidad. Hoy nos tenemos que reconocer como un Estado plurinacional, multicultural, en donde debemos aprender errores de otros contextos y de otras latitudes para fortalecer nuestra democracia. Muchas gracias. En poder, pero tenemos que cambiar el paradigma que existe o que sigue predominando de que la información es de los organismos públicos por pasar a generar la premisa que si la información pública, la información es de todos. Creo que ese es un gran desafío. Ahora vamos a abrir un espacio para que los panelistas puedan responder algunas preguntas que han llegado y en primero le damos la palabra a Borja. Gracias. Diferencia entre gobierno abierto y Estado abierto. Bueno, gobierno abierto obedece a sobre todo una visión más centrada en gestión pública del poder ejecutivo y del gobierno, y cuando hablamos de Estado abierto supone una visión más amplia hacia el resto de poderes del Estado, poder judicial, el legislativo, y cuando hablamos de Estado abierto normalmente se habla de 4 componentes que debe tener el Estado a la hora de abrirse al ciudadano. El primero es favorecer la participación ciudadana, el segundo es todo lo que tiene que ver con la transparencia y el acceso a la información, el tercero lo que tiene que ser es el pilar de rendición de cuentas y el cuarto tiene que ver con todos los temas de probidad y ética de sus integrantes. La otra pregunta, de acuerdo a las legislaciones, los sindicatos son considerados por ustedes como sujetos obligados. Depende de las normativas, pero si reciben fondos públicos son sujetos a la ley de transparencia en general. Y la otra pregunta
la falta de transparencia en las designaciones de funcionarios al frente de instituciones que deben garantizar independencia, autonomía y máxima publicidad lesiona la confianza en la ciudadanía. ¿Cómo recuperar la autonomía de nuestras instituciones? Yo creo que, por un lado, las normativas deben garantizar la autonomía financiera, la autonomía estructural de las instituciones, que son entes autónomos, y luego, lógicamente, debe haber un control ciudadano de esos procesos, que sean lo más abiertos y participativos posibles, y se debe garantizar la rendición de cuentas de las actuaciones de esos entes que deben garantizar la transparencia y el derecho de acceso a la información. Ahora, Marcos. Bien, me llegó la pregunta, le voy a leer: ¿cómo proteger las políticas de transparencia de las influencias políticas? Entre paréntesis, como el intento de cambiar la ley de acceso por parte del vicepresidente en enero de este año. Creo que es el vicepresidente de Brasil. No sé si el vicepresidente de México, ¿no? No sé si es de Brasil. Bueno, entonces está bien. Bueno, entonces vamos a empezar por una clarificación. Sí, en enero de este año, el vicepresidente que estaba sustituyendo el presidente ha firmado un decreto, no es un cambio de la ley, sino que el decreto que reglamenta la ley, ¿sí? Y el cambio era para que se diera la oportunidad, la posibilidad de delegar la capacidad, la potestad para clasificar la información por razones de Estado. La ley brasileña permite la delegación, pero cuando han hecho la reglamentación de la ley, han decidido por no permitir la delegación de esta potestad, y así siguió hasta que el decreto de enero fue firmado. Bueno, tuvimos una grita de la sociedad civil y también del Parlamento. En un momento el Parlamento ha señalado que iba a ¿cómo decir?, casar o tornar sin efecto el decreto presidencial, y el decreto al final fue revocado. Después de eso tuvo algunas reuniones en la Casa Civil de Presidencia de la República y otros órganos, y siempre cuando empiezan a hablar sobre cambios en la ley, les contesto: recuerdos de enero. Está ahí un poco la respuesta. Es importante desde el órgano garante, y ahí empiezo a contestar de una forma más clara. En 2013, cuando estamos en el primer año de vigencia de la Ley de Acceso a Información, de plena vigencia de la Ley de Acceso a Información en Brasil, tuvimos la visitación de la relatora de libertad de expresión de la OEA, era Catalina Botero, creo yo, y le preguntaban qué podemos hacer para garantizar que nuestros procesos sean libres y autónomos, y etc. Y me ha dicho, bueno, que vuelva todo transparente, que los transparentice incluso aquellos documentos técnicos que no sean aprobados. Pensaban, eso es una locura, pero lo hicimos de todos modos, y seguimos así. Lo importante es que seamos como órganos garantes transparentes en esos procesos de cambio de ley de acceso a información, y que posibilitemos que la grita de la sociedad civil, es decir, que los movimientos de sociedad civil estén conscientes de que sepan lo que estamos haciendo, ¿sí? No solo el decreto a la sociedad civil fue de estupenda importancia, pero también en otros momentos en que nuestro Parlamento ha intentado cambiar la ley de acceso a información. Desde el órgano garante lo que podemos hacer es, adentro de la presidencia o como asesoría de la presidencia, decir, no lo haga técnicamente, no lo haga o haga de un modo para ampliar el acceso a información, pero lo que creo hoy que en el escenario de Brasil lo más importante es que la sociedad civil tenga una actuación siempre vigilante en la manutención de sus derechos y ampliación de los derechos, principalmente en lo que se refiere al derecho de acceso a información. Muchas gracias, Marco. Julio César. Muchas gracias. Me preguntan qué opinión le merece los embates contra los órganos autónomos como los órganos garantes
de transparencia. Miren, les voy a platicar la condición en la capital del país. En la capital del país, el órgano de transparencia ha tenido una vinculación muy respetuosa, muy estrecha, y hemos recibido un trato muy digno y además también respetuoso y de mucha coordinación. Me parece que todo tiene que ver en cómo también transmitimos, y eso me parece que es parte de los aprendizajes de esta semana. Los estados y los titulares de los estados y su diversificación tienen que entender para qué funciona la transparencia. ¿Cuál es el sentido último y primero de la transparencia? Y tiene que ver con la fortaleza de nuestra democracia. Yo se lo digo y se lo dije a la jefa de gobierno en la Ciudad de México, se lo dije al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a la Junta de Coordinación Política en el Congreso de la Ciudad de México, así como a los 143 sujetos obligados que tenemos en la capital, atravesando por 16 alcaldes. Les dije, no nos vean como la Santa Inquisición de la transparencia. Nuestra institución tiene que ser vista tanto por las instituciones como por la sociedad como un aliado, con un aliado en la fortaleza de un Estado democrático y constitucional, y con el ánimo y la voluntad política que hoy permea a nuestro país. Tenemos una oportunidad, por eso digo histórica, de generar una relación bidireccional de corresponsabilidad. Hay que entender en términos sustantivos y adjetivos para qué sirve la transparencia. Me parece que los grandes aprendizajes de esta semana tienen que ver con ello, y cómo también nosotros tenemos la obligación de generar alianzas estratégicas con los sujetos obligados, más periodistas, más académicos, más sociedad civil organizada y no organizada, más empresarios, y todo ello se va a convertir en un factor que fortalezca a nuestras instituciones y a nuestra democracia. Si al final ponemos en la balanza que el costo, como se ha dicho en estas mesas, de no tener instituciones garantes de la transparencia es mucho más elevado para cualquier democracia que no tenerlos. Muchas gracias. Agradecemos a los panelistas por sus excelentes ponencias. Llegaron nuevas preguntas, pero en atención al tiempo se las vamos a derivar y serán contestadas por correo electrónico. En el caso de Marcos hay una que no dejaron contacto, pero Marcos va a estar por aquí para responderles. Así que bueno, agradecemos a los panelistas, a ustedes por acompañarnos, y para hacer el cierre del mismo entregaremos un reconocimiento por su participación. Muchas gracias. De esta manera concluye la mesa de debate Importancia del acceso a la información en América Latina para la consolidación de la democracia. Solicitamos a todos los presentes permanezcan en sus lugares, ya que enseguida daremos inicio al panel número 7, Metodologías de la medición en materia de transparencia y Parlamento abierto.